Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos siguen en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor llenando cada vida y cada familia, que sea el Señor obrando en cada corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora quiero compartirles el encuentro con los avivadores. Hablábamos de George Whitefield, el cual fue un gran avivador que impactó 2 continentes. Se dice que fue un hombre que impactó porque Dios obró en su vida y él se dejó usar por Dios. Amén. Siendo un hombre tan joven de 26 años, 27 años, le predicaba a 60.000 personas. Era una persona que no se detenía a pesar de las circunstancias para hablar de la palabra de Dios. Entonces este capítulo lleva el llamado principal de George era ser un testigo itinerante. Capítulo 45 de los avivadores, amén. Dice así la biografía. Elizabeth estableció su lugar de residencia en Londres. George permanecería allí periodos cortos, pero no se quedaría en un lugar durante mucho tiempo, ya que el llamado del evangelismo golpeaba constantemente su corazón. También estaban las creencias, las crecientes demandas de levantar fondos para el orfanato y por lo tanto el ritmo de los viajes de Whitefield. Elizabeth se casó con George Whitefield, pero ella aceptó la condición que él le dio, que era que el predicar el evangelio estaba en primer lugar, le dijo él. Y dice que después de un mes de haberse casado, de la luna de miel, ya él estaba viajando para predicar la palabra del Señor, no se detenía por nada. Pero Elizabeth era una mujer madura, le llevaba 10 años a él, tenía 26 años, ya 36 años, le llevaba 10 años. Era una mujer madura la cual entendía el propósito de Dios sobre George Whitefield. Dice, creció de forma incesante, año tras año, a tal punto que no vio a su esposa durante un periodo de 24 meses. 2 años duró sin ver a su esposa por allá, y la esposa esperando. Le fue fiel, soportó, aguantó y sabía y reconocía el llamado y el propósito de Dios sobre George Whitefield. Dice, Elizabeth fue fiel en mantener los asuntos de George en orden mientras él viajaba al extranjero. Copió sus cartas y sermones y supervisó la gran cantidad de correspondencia que requería la popularidad de su esposo. A 2 años de haberse casado, Elizabeth dio a luz a un niño que murió en la infancia. Triste y lamentable. Después de haberse casado, ella salió embarazada y su bebé murió. Quiere decir que a George Whitefield no le quedó descendencias. Esa pérdida fue pesada para George. Y a partir de ese momento mostró una preocupación especial por los niños en todo lugar. Se sabe que les hablaba directamente a ellos cuando predicaba. Y le decía que si los padres no se acercaban a Cristo, ellos debían hacerlo e irse al cielo sin ellos. Eso le hablaba a George Whitefield a los niños. Y le decía, bueno, si los padres no quieren ir al cielo, pero bueno, por lo menos ustedes adelántense para que vayan al cielo y busquen de Dios. Adelante para que cuando Dios venga, el Cristo venga, o cuando llegue la hora de su muerte, ustedes puedan ir al cielo. Después de la muerte de su hijo, Elizabeth perdió 4 embarazos. Wow. 4 embarazos perdió después de eso. Aunque los observadores notaron que George era siempre respetuoso y cortés con su esposa, Elizabeth escribió sobre su matrimonio con él. No he sido más que una carga y un peso para él. Wow, tremendo. Y triste lo que ella sentía, porque murió su niño en infancia, perdió 4 embarazos, y ella se sentía que era una carga para George Whitefield por lo que pasaba en su vida. En agosto de 1768, después de 27 años de matrimonio, entró a las puertas del cielo 2 años antes que su esposo. Después de la muerte de Elizabeth, George dijo, siento a diario la pérdida de mi mano derecha. Wow. A pesar de que Elizabeth era mayor que George Whitefield, ella era una persona que se sentía una carga para George Whitefield. ¿Por qué? Porque no le pudo dar hijos y ya sentía que era una carga porque no lo ayudaba. Pero al final sí lo ayudaba mucho porque ella era la que guardaba los correos, le ordenaba todo, era la que lo esperaba. O sea, ella tenía todo en orden para George Whitefield.
Y George Whitefield se ve que amaba a su esposa porque dijo, siento que se ha ido mi mano derecha. O sea, él sentía que la mujer que él amaba, con la que él se casó, se había ido al cielo. 2 años después se fue George Whitefield, 2 años después murió George Whitefield y no dejó ninguna descendencia. Triste y lamentable que no dejó ninguna descendencia, quizás se hubiese despertado otro avivador de George Whitefield. Pero así acontecen las cosas. Era un hombre que se apasionaba por la palabra del Señor, un hombre que estaba todo el tiempo predicando la palabra de Dios. Y eso lo llevó a la bendición, lo llevó al éxito a George Whitefield. Pero su esposa no pudo tener hijos. Y sentía ella que él era una carga para él. Pero Dios es maravilloso porque se la llevó a ella y después a los 2 años se lo llevó a él. Así, él no se casó con más nadie, solamente tuvo a Elizabeth. Fue uno de los grandes avivadores que impactó 2 continentes y hizo cosas Dios maravillosas por medio de él. Amén. Así que aférrate a creer, aférrate a confiar y espera en el Señor, que Dios te usará. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga.